Desde Buenos Aires y para Patria Grande estamos en contacto con el reconocido sociólogo, no solo en Argentina, sino en todo lo que llamamos Patria Grande, en la América Latina, por sus trabajos como sociólogo, como consultor, como investigador. Artemio López, no hace falta una presentación muy extensa. ¿Cómo estás, Artemio? Hola Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, a la hora que lo escuchen, y saludos a la audiencia. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, historizar a Milei entre la picana y la motosierra. Sí. Este es un libro que fue publicado por la editorial de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner y que presentaste ayer junto a Emir Sader y a otros académicos. Contanos un poco de qué va esto. Mira, lo que busca el libro es, humildemente, por supuesto, demostrar que Milei no nace de las redes sociales, no nace del TikTok y tiene muy pocas novedades para ofrecer, que está fuertemente articulado con lo peor de nuestra historia, muchas veces trágica, y que sus ideas tienen anclaje inicial, bautismal, en la última dictadura militar, que además reivindica de manera plena él y su candidata a vicepresidenta. El neoliberalismo, que en Argentina causó tantos estragos y nos depositó en la crisis del año 2001, es claramente el derrotero que nos propone Javier Milei, que tiene un recorrido histórico muy importante en Argentina. De hecho, él reivindica como el economista y el ministro de Economía más importante de la Argentina a Cavallo. Lo mismo ahora también a la figura de Mauricio Macri, dos representantes muy claros de lo que expresó el proyecto neoliberal en Argentina. Proyecto neoliberal, en efecto, que hay que recordar, se instala en 1976 con la última y más sangrienta dictadura militar, que toma el país con 6 puntos de pobreza, según la última encuesta permanente de hogares publicada con Perón Vivo, la despliega durante casi medio siglo sin solución de continuidad, porque salvo la ventana de Bernardo Glickus durante el gobierno de Alfonsín, toda la política económica respondió al patrón neoliberal desde el 76 hasta el año 2003, cuando llega Néstor Carlos Kirchner a la presidencia. Decía que esos 6 puntos de pobreza se transforman cuando llega Néstor en 54 puntos, 27.6 de indigencia cuando había partido en 2 puntos en 1974, de 3 puntos de desempleo del 74. El neoliberalismo durante casi un cuarto de siglo nos deja en 24 puntos. Siempre se dijo Néstor Kirchner asume con más desempleo que votos. Vos te acordás que era una frase, casi un eslogan en su momento, y era absolutamente cierto. La destrucción del país en términos de endeudamiento y hiperinflación es notable. La dictadura tuvo regímenes de inflación anual cercanos a la hiperinflación. Lo mismo sucedió con el nivel de crecimiento económico. Prácticamente Argentina en esos años, salvo en la década de los 90, no creció, y cuando creció lo hizo a costa de un patrón distributivo cada vez más regresivo. Por eso en 2003 Néstor interrumpe este cuarto de siglo de hegemonía liberal. Cristina en sus 2 mandatos profundiza esta interrupción. Nos dan un país con nuevamente un patrón distributivo que Néstor toma en 20 puntos de participación de los trabajadores tras la crisis del 2001 y la deja Cristina en 51.8, casi 52 puntos. La pobreza pasa de los 54 puntos iniciales a menos de 20 cuando se retira Cristina. La indigencia de casi 30 puntos, 27.6, a menos de 8 puntos cuando se retira Cristina Fernández de Kirchner. Y efectivamente, a partir del 2016 retoma el ciclo neoliberal, la tercera ola neoliberal en cabeza de Mauricio Macri. Los 52 puntos de participación de los trabajadores, Macri en solo 4 años se transforma en 46 puntos de participación, una caída drástica de 6 puntos. No hay antecedentes en democracia. La pobreza la duplica, el desempleo lo duplica, o sea, vuelve al comportamiento tradicional del paradigma neoliberal, con el agregado de que todo el esfuerzo hecho a partir del 2006 por Néstor
Kirchner para sacar al Fondo Monetario del tutelaje de la política económica, regresa en 2018 y hoy tenemos esta circunstancia tan penosa de tener que, colegiar las decisiones de política económica con el gendarme de la economía y la política exterior americana, que siempre fue el Fondo Monetario Internacional. Por eso es tan dificultoso el proceso de despegue y de ampliación de derechos, no solamente sociales y económicos, sino también individuales, que tiene que realizar el gobierno del Frente de Todos y hoy Unidad Popular, Unión Popular. O sea, estamos en una situación crítica, pero persistir en el camino que nos llevó a esta circunstancia sería trágico para Argentina. Por eso el libro pretende mostrar el trayecto histórico de las ideas que expresa, más allá de las extravagancias y la figura de Javier Milei, las que expresa el candidato y su vicepresidenta, que tienen profundidad histórica, sobre todo para los que no vivieron, no observaron este proceso en directo, como tuvimos la oportunidad de hacerlo vos y yo, y tuvieron la fortuna de muchos de iniciarse a la vida política durante los gobiernos de Néstor y Cristina, para que efectivamente esta discusión sobre lo que puede provocar el neoliberalismo en Argentina se reactualice. Esa es el porqué, el motivo central del libro. Obviamente tiene muchas visiones jurídicas, visiones filosóficas, visiones socioeconómicas, una introducción, un prólogo brillante de Amado Gurú, que expresa claramente los límites de la visión economicista del país y lo que implicó para la Argentina la aparición de los economistas como superestrellas en el firmamento político. Bueno, en fin, análisis de opinión pública, lo que efectivamente implica Milei para un sector importante de la población. Yo les recomiendo que lo lean, no por el valor de ningún libro en particular, sino porque recrea una visión que puede promover discusiones interesantes acerca de lo que fue, es y esperemos no sea ya más el neoliberalismo en Argentina. ¿Cómo se puede adquirir, dónde se puede adquirir, comprar este trabajo que hicieron ustedes? Supongo yo que se va a distribuir en librerías, pero en la escuela Néstor Kirchner, en la calle Venezuela 350, lo pueden adquirir, pero probablemente, te vuelvo a repetir, esto se distribuya también en librerías de venta al público. Vamos a ver, no estoy al tanto del mecanismo de distribución, pero seguro en la escuela Néstor Kirchner consiguen la obra. El libro tiene un título, parte de ese título lo explicaste en relación a lo que significa el neoliberalismo, las políticas económicas, aquello que fue el motor principal de esa dictadura sangrienta de los años de plomo en la Argentina, el responsable fundamental de la puesta en marcha de ese aparato de represión, de secuestros, de tortura, de muertes, de 30.000 detenidos desaparecidos en la Argentina, estuvo ahí en la economía. Pero aquí se agrega otra cosa que me parece que tiene algún vínculo con el título del libro, ¿no? Hablas de la motosierra, el título habla de la motosierra. Así es. Y la motosierra me parece, yo no pude leer el libro, sí. pero estoy casi seguro que tiene que ver con lo que representa la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, que hace una reivindicación de lo... Sí. Es muy bueno el señalamiento, porque el título tiene una justificación muy precisa, no busca ningún efecto de tipo publicitario, ni punch, periodista, nada. Lo que el título es que es historizar a Milei desde la picana a la motosierra, es el trayecto histórico que tuvo el neoliberalismo en Argentina tal cual lo conocimos, porque comenzó con la picana, porque hay que recordar que acá el neoliberalismo no se implantó cantando los marselleses, sino a través de la tortura, la desaparición, lo que vos muy bien describiste en la introducción recientemente. Y obviamente termina en este símbolo atroz
que tiene bastante poco de simpático, que utiliza Milei en su campaña electoral, que es la motosierra. Esa continuidad entre la pical y la motosierra es la continuidad que tuvo el proyecto neoliberal en Argentina, desde la dictadura a las etapas de recuperación democrática, hasta la llegada de Néstor Carlos Kirchner. Ahí nosotros le debemos a Néstor Carlos Kirchner claramente, además de las conquistas de derechos sociales, de derechos individuales, igual que a Cristina, por supuesto, que lo profundizó, la recuperación de las AFJP, gracias a las ideas de Amado Boudou. Le debemos a Néstor Carlos Kirchner habernos liberado del yugo de lo que implicó para la Argentina el proyecto neoliberal y recuperar una herramienta de transformación tan importante como el justicialismo para el campo popular. No olvidemos, Ernesto, vos lo sabés mejor que yo, que el justicialismo, desde la muerte de Perón y hasta la llegada de Kirchner, fue el partido del ajuste neoliberal en la Argentina. La década del 90 me exhibe de todo comentario. A mí no necesito demasiada profundización. La recuperación que hizo Néstor de esta herramienta también es un activo que hay que poner en el haber del ex presidente Néstor Carlos Kirchner, y obviamente la profundización de esta recuperación por parte de Cristina Fernández de Kirchner en su gestión. Ahora se abre una etapa nueva y estamos frente a una, repitiendo algo que se empieza a gastar, un parteaguas, una bisagra en la historia política argentina, pero es verdad, por lo menos es lo que uno siente, es lo que uno piensa, es lo que uno está visualizando. Cuando tenés dos candidatos, uno, el de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, y del otro lado, Javier Milei y Victoria Villarruel. La cosa parecería bastante simple. ¿Por qué es, en tu criterio, por qué pensás, cómo explicás, o cómo explicar que este personaje haya obtenido un 30% de las elecciones en la primera vuelta electoral y que ahora se le sumen buena parte? Vos me dirás si podés estimar qué porcentaje de votos de la otra fuerza política que desde el punto de vista económico y con mucho parentesco también en otros aspectos mantiene con Milei. De modo que estamos en una encrucijada francamente difícil, ¿no? Bueno, yo creo que es una encrucijada. Esta elección es solo comparable con la de abril del año 2003, donde Néstor Kirchner pone fin al ciclo neoliberal. No me cabe ninguna duda, es una bisagra. Las explicaciones sobre la emergencia de Milei son múltiples. Yo tomo tres que son, desde el punto de vista social y económico, me parecen más consistentes. La primera es el proceso de desindustrialización de Argentina, que es pavoroso. Argentina, durante la década, el gobierno de Macri fue el país que más se desindustrializó en todo Occidente. Los datos son muy contundentes, pero además es un proceso de industrialización de largo plazo que hace que el mercado laboral hoy tenga un componente de informalidad enorme. Argentina supo tener 12 puntos de informalidad a mediados de los 70, llegó a 50 cuando asume Néstor Carlos Kirchner, producto fundamentalmente de la desindustrialización que se llevó adelante durante casi un cuarto de siglo. El segundo gran tema es los retazos, la persistencia de retazo de discursos de ultraderecha, reaccionarios y racistas en Argentina. Bueno, no olvidemos, Ernesto, que hasta la dictadura sangrienta fue avalada por un sector de la población civil, eso lo tenemos que decir. Si no vemos la complejidad de la sociedad en que vivimos, no la podemos ni analizar ni comprender las actitudes que tienen y mucho menos tratar de superarlas. Eso es así, eso obviamente se recreó, hay una parte importante de la sociedad argentina que tiene esa visión históricamente desarrollada. Perón llenaba plata, pero la revolución fusiladora que lo derribó también llenó plata. O sea, esto no es novedad. Y el tercer componente que yo creo que hay que analizar, quizá no sea el momento, pero es una reflexión a posteriori, fue la defraudación con el gobierno propio. Es evidente, eso le pasó a Dilma en Brasil, por eso emerge Bolsonaro, desindustrialización, informalización, la defraudación con el gobierno
Dilma y los retazos de discurso ultraderecha racista que siempre existió en Brasil. Yo sé que Sí, vos sí. tenés conocimiento muy profundo sobre lo que pasa en Brasil. Bueno, sí, es bastante similar a esto. Sí, sí. Y bueno, una de las componentes por los cuales hay un sector defraudado de la población que acompañó en su momento al FDT, tiene más reticencia a acompañarlo a partir del 2021, ya se nota ahí una pérdida de 4 millones de votos, también está en la base de la emergencia de estas experiencias. Pero bueno, más allá de todo esto, sabiendo las limitaciones que han tenido el proyecto popular democrático en el lapso 2019-2023, lo que señala vos es absolutamente justo. Hay una bisagra histórica. La disyuntiva profundizar el modelo neoliberal que nos llevó a la crisis del 2001 y a la situación de regresividad distributiva, de endeudamiento externo, de monitoreo por parte del Fondo Monetario de nuestra economía, o acompañar un proyecto popular democrático que, bien lo dijo Sergio Massa, va a comenzar nuevamente, claramente reparando los errores que se cometieron y claramente, vuelvo a insistir, durante el periodo 2019-2023, redistribuir ingresos y tratar de liberarnos del ancla que supone el tutelaje del Fondo Monetario en la economía argentina. No hay plan de desarrollo autónomo con el Fondo Monetario monitoreando el comportamiento socioeconómico de la Argentina. Toda la historia lo prueba. Los gobiernos popular democráticos siempre llevaron adelante políticas de autonomía y de inclusión social sin la tutela del Fondo Monetario. Lo hizo Perón, lo hizo Néstor, lo hizo Cristina, y esa es una de las grandes deudas que tenemos pendiente y resolver. El ministro Massa lo ha dicho claramente, o sea, mejorar el patrón distributivo y liberarnos de él ya externo, ancla, a la tutela del Fondo Monetario. Yo creo que eso se juega abiertamente en las elecciones, entre otros muchos factores, el alineamiento automático con la política de Estados Unidos o la multipolaridad como alternativa, la construcción nuevamente de integración regional o la desintegración absoluta. Este muchacho, este candidato no quiere negociar ni con Brasil, ni con China, ni con lo que él denomina dictaduras comunistas. Eso es una fantasía que está en la cabeza de él, vaya a saber por qué motivo, pero la verdad es que sería catastrófico que Argentina tome los niveles de aislamiento que propone el candidato Milei. Pero bueno, por eso coincido con vos, lo que hay ahora es una elección que no propone solo un cambio de gobierno, que sería bastante habitual en democracia, eso, la alternancia es lógico. Hay un cambio de régimen que se está discutiendo en las elecciones del 19 de este año, de noviembre de este año, y yo creo que la ciudadanía argentina, un sector, va a reaccionar frente a este desafío de manera más que adecuada. Con Argemio López podríamos estar hablando una hora entera y seguramente nos sentiríamos enriquecidos, porque es estimulante, estimula la capacidad de reflexión crítica que está presente en todos los seres humanos, pero que permanece bastante adormecida en términos, pensando esto en términos sociológicos, a raíz de una deliberada campaña que en ese sentido llevan adelante desde el aparato comunicacional del poder real, del poder económico concentrado que maneja múltiples medios de comunicación, los hegemónicos. Pero bueno, esto es para una charla más adelante, si por supuesto aceptás esta propuesta de seguir conversando. Pero antes de despedirte, me gustaría consultarte como director, preguntarte como director de Consultora X, que lo sos, como un avesado investigador de la opinión pública que trabaja diariamente sobre las brasas calientes de la opinión pública. En una entrevista que le diste en una nota de la revista, desde Perfil, de la editorial Perfil, leí algo que recordaste de Néstor Kirchner en relación a las encuestas. Cuando las encuestas son favorables, se avanza, y cuando no lo son, se avanza más. Exacto. Y ahora, nosotros hacíamos encuestas y ahora en la campaña del 2013. Y ahora, ¿qué pasa?
Bueno, lo mismo. Yo aprendí con Néstor Kirchner cómo se manejan las encuestas. Es obvio que los estudios de opinión existen, pero tienen sesgos metodológicos hasta otros. Yo inventé tres o sesgos nuevos que son heterodoxos en la lista de sesgos habituales. Uno es el sesgo por monetización, que es el que paga gana, y el otro es por precaución o precautorio, que es que las empresas, cuando tiene una diferencia que está muy marcada entre un candidato y otro, tratan de achicarlo y llevarlo a una diferencia menor, si es posible dentro del margen de error, para cubrirse por eventuales resultados distintos a los que ellos pronostican. Pero más allá de eso, lo que estamos observando en términos de opinión pública, que todavía queda mucha gente por decidir, y esto va a pasar ya sobre las elecciones, el único candidato que creció entre la PASO, yo no hablo de encuesta, hablo de lo que pasó entre la PASO y la primera vuelta, es Sergio Massa. Milei sigue plantado en 30. La eficacia de la alianza entre dirigentes, bueno, vamos a ver, porque el hecho de que Macri acompaña a Milei no quiere decir que todos los electores de Juntos por el Cambio lo vayan a acompañar. De hecho, buena parte de la dirigencia radical se mostró muy satisfecha con esta alianza, incluso sectores, entre comillas, blandos del PRO, como el alcalde Larreta. Bueno, eso creo que pone entre paréntesis la capacidad de transformar unidad de dirigentes con base electoral. Y lo que sí observamos es que Massa viene mejorando en distritos clave. Provincia de Buenos Aires, bueno, la elección de Axel por más de 18 puntos con respecto al segundo es yo te diría, un tractor, un espacio de tracción de votos para con el ministro Massa, que está en paralelo con la intención de voto del gobernador. De hecho, no hubo casi diferencias entre una instancia y otra, entre la presidencial y la gobernación, que va a operar de cara a las elecciones nacionales. Mirá que en Provincia de Buenos Aires es el 38% del padrón nacional, pero para Unión por la Patria es casi el 45% de su voto por el clivaje electoral de esta fuerza. Yo creo que la diferencia entre primera y segunda minoría se va a estirar a más de 10 puntos en ese distrito tan clave. Una mejora en distritos adversos, particularmente Córdoba. Acordate que Córdoba en 2015 le asigna a Macri 900.000 votos de diferencia. Claro, prácticamente decidió el triunfo de Macri. Exactamente, es la tercera sección electoral del conurbano. Claro. Exactamente, claro. Es eso. Bueno, hoy no pasa eso. Ya tiene, Massa tiene una historia en Córdoba. Él armó la Alianza Una con José Manuel de la Sota, sacó 20 puntos en Córdoba. Él pierde la interna en Córdoba, gana de la Sota, pero después la nacional la gana y va a elecciones presidenciales, saca 20% de los votos en Córdoba. Bueno, en Córdoba, ¿cómo viene evolucionando Massa? 2,5 de Gabriel Esteves, luego aparecen 8 puntos en las PASO, en la primera vuelta tiene ya casi 14 puntos de intención de voto, y mi percepción es que va a superar los 30 en el balotaje, quizá superarlo holgadamente, con lo cual la estructura de preferencias a nivel nacional para la opción conservadora cambia drásticamente, porque este candidato tiene capacidad de penetrar el piso que no tuvieron otras alternativas peronistas. Por lo tanto, entre Provincia de Buenos Aires, lo que suceda en los distritos adversos, una buena performance en Santa Fe y el Norte Grande respondiendo de una manera adecuada, hoy está en una situación de leve ventaja para hacer que Massa, el escenario electoral yo lo veo con optimismo. Y otro dato clave, hay un sector del electorado que va a definir en la última semana, y dentro de ese sistema de decisión está el debate televisivo, que yo me confundí, yo pensé que no iba a tener demasiadas implicancias, y la verdad que por los niveles de audiencia, los niveles de visualización en los portales, en las redes, mostró que batió récords. El primer debate va a ser mucho más, y como es cara a cara y confrontan dos modelos antagónicos, pero además dos estilos y dos candidatos antagónicos, eso puede mostrar también a la ciudadanía cuál es el camino en términos electorales a seguir. Cada vez que Milei fue a una entrevista que no fuera amigable y concertada, como algunas que son aberrantes, donde el periodista hasta le señalaba los tonos que tenía que tener, baile, y que vino ahora le hizo baile, no sé cómo le llama, le hizo un reportaje oprobioso, que más bien era una alegoría de Milei. Cuando el reportaje fue con cierto nivel de presión,
siempre hubo una actitud bizarra en el decurso del mismo, una impostura por parte del candidato Milei, y esto va a ser mano a mano con un candidato absolutamente profesional, convencido de cuál es el proyecto de país y que seguramente va a mostrar un contraste notable, tanto en el modelo cuanto en el estilo, en el debate que yo creo va a ser decisivo para un sector importante de la población que define su voto a último momento. Así que bueno, hay que esperar. Mi percepción es que el candidato Massa tiene chances de resolver favorablemente esta elección. Nos quedamos, por supuesto, con ese panorama, con esa visión optimista que tenés, que es la que nosotros queremos mantener también. Por cierto, porque se juega definitivamente el futuro, no solo de los próximos 4 años en la Argentina. Me parece que un retroceso, como sería el que en el caso del triunfo de la Libertad Avanza se produciría en la Argentina, puede terminar en un verdadero desastre. Sí, yo comparto con vos que eso puede ser así, por eso que te decía, no hay un cambio de gobierno en disputa, hay un cambio de régimen, y no va a pasar, pero si se reinicia el ciclo neoliberal en Argentina en estas condiciones socioeconómicas tan particularmente difíciles, sería una catástrofe, sería una crisis mucho más profunda que la del 2001, que se sabe cuándo empieza y no se sabe cuándo termina ni cómo termina. Exacto. Así que bueno, esperemos que la cuestión electoral nos dé una buena noticia y el país pueda seguir un rumbo de crecimiento con inclusión. Un abrazo muy grande, Artemio, y nos encontramos, espero, dentro de poco tiempo más, para poder charlar de nuevo. Dale. Abrazo. Chao, Ernesto, gracias por el llamado. Hasta luego. Chau.